Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesús sea en cada uno de nosotros. Hoy sería la última reunión de la serie de Heresiología. Hace varios meses nosotros empezamos a considerar este tema. Empezamos a considerar varias organizaciones religiosas sistemáticas y sus prácticas y sus doctrinas. Nosotros empezamos considerando la primera organización, que fueron los Testigos de Jehová. Tuvimos 6 reuniones en relación con ellos. Pudieron haber sido muchas más, pero creemos que con 6 reuniones pudimos abarcar varios aspectos de esa organización. Estuvimos viendo después los mormones, que se conocen como los mormones. Su nombre real son los santos de los últimos días, la iglesia de los santos de los últimos días. También vimos 6 reuniones con ellos. Estuvimos abarcando varios aspectos que ellos profesaban en un pasado y profesan en un presente. Estuvimos después considerando la Iglesia Católico Romano Papista. Tuvimos 5 reuniones en las cuales consideramos muchos aspectos de sus doctrinas. Seguidamente consideramos y colocamos en la lupa a los adventistas del séptimo día, que tuvimos 4 reuniones con ellos. Y por último, estuvimos considerando a la unicidad. Aunque estuvimos hablando de la Iglesia Pentecostal Unida, ya sea internacional o Iglesia Pentecostal Unida colombiana, estuvimos considerando más que la organización fue su doctrina, y la doctrina de ellos se llama la unicidad o el sabelianismo o el modalismo, que nosotros dijimos que quizás de pronto de todas las organizaciones que vimos era un poco la más peligrosa porque es la más sutil de todas, ¿cierto? Tú miras los Testigos de Jehová y abiertamente por tu doctrina, pues fácilmente, y sus revistas tú las puedes pesar, y el resto de organizaciones, pero la última era porque ellos utilizan más la Biblia que el resto de las organizaciones. Y si tú no estás firme en la doctrina de Cristo, entonces puede ser muy sutil. Hoy vamos a cerrar la serie, vamos a terminar hablando acerca de la salvación del alma o el galardón que el Señor tiene para aquellos que le conocen y le quieren conocer claramente como Dios es. Para eso también hay un galardón. Y también fue la razón de ver esta serie, para considerar efectivamente, primero por un lado, poder dar luz, de acuerdo a la luz que hemos recibido, a muchas personas, y por el otro lado es que nosotros, el Señor promete un galardón para aquellos que conozcan al Cristo bíblico, al Cristo revelado en las Escrituras por el Padre a través de los apóstoles y los profetas en el Espíritu, ¿cierto? Entonces el Señor también da un galardón a aquellos que se esfuerzan en conocerle a Él. Cuando tú miras teología sistemática, y la primera rama de la teología sistemática es teología propia, y la teología propia es el tratado acerca del mismo ser de Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos conocer, el ser de Dios. Entonces hoy vamos a cerrar la serie y vamos a considerar algunos aspectos en relación con la serie que hemos visto. Ya muchos textos los hemos ido considerando, vamos a volver a repasarlos. Vamos a empezar y vamos a ir a Filipenses capítulo 1 y vamos a leer el versículo 27. La iglesia en Filipos era una iglesia muy querida por el hermano Pablo. Los hermanos de Filipos también querían mucho al hermano Pablo y le ayudaban mucho en la obra, en la casa de Dios. Y en este capítulo, vamos a leer el versículo 27, pero si ustedes miran, el versículo 7, capítulo 1, 7, dice que Pablo está en prisión, pero también está puesto para presentar defensa y confirmación del evangelio. Si miran el versículo 17, también vuelve a decir Pablo que está puesto para la defensa o la apología del evangelio, hasta que llegamos al versículo 27. Mire cómo dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. O sea, que se viva de acuerdo a la naturaleza nueva y divina que hay en cada uno de los creyentes, como Cristo. Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firme, y presta atención en qué, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio.
La palabra griega combatiendo es sun atleto. Es una palabra compuesta. Sun es la palabra griega con. Y atleto es la palabra que se utiliza para las personas que hacen lucha o ejercicios. Hace referencia a los Juegos Olímpicos en ese momento en Filipos o en los griegos. Entonces Pablo le dice a los hermanos que ellos estén firmes en un mismo espíritu, luchando juntos en un mismo sentir. Cuando dice unánimes, significa de una misma alma. ¿Por qué? Por la fe del Evangelio, ¿cierto? Aquí la fe del Evangelio, vamos a mirar en Judas, que es el texto correspondiente, ¿qué es la fe del Evangelio acá? En lo que nos está hablando Pablo. Y en nada intimidado por los que se oponen, y nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Entonces a los hermanos, el apóstol Pablo le decía a los hermanos que combatieran en un mismo espíritu, pero también tuvieran un mismo sentir. Ya nosotros somos uno en el espíritu, amén, porque tenemos el mismo espíritu, la comunión en el espíritu. Pero Pablo nos dice por el espíritu que debemos ir más allá, y no solamente ser uno en el espíritu, sino uno en el alma, o sea, que tengamos un mismo sentir y hablemos una misma cosa. ¿Para qué? Para combatir por la fe del Evangelio, ¿cierto? Y el versículo 28 dice que nada estemos intimidados en los que están en contra de la fe del Evangelio. Entonces, la idea y el sentir de esta serie fue que juntos combatiéramos por la fe del Evangelio, porque nosotros debemos dar razón y demanda de nuestra fe. Y ya vamos a mirar qué es la fe del Evangelio sumando la palabra de Dios. Vamos a sumar la palabra. Vamos a ir a Judas, capítulo único, que ya lo leímos en la serie, antes de Apocalipsis. Judas, capítulo único, vamos a leerlo desde el versículo 3. Judas, capítulo único, versículo 3. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Amén. Miren lo que le dice Judas a los hermanos. Amados, primeramente ellos, ahora las cartas también son para nosotros. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de ¿qué? Nuestra común salvación, ¿sí? Había algo común en Judas y todos los hermanos, y Judas y nosotros, que hay algo que tenemos una común salvación, la salvación en común. Me ha sido necesario escribiros, ¿qué es lo que dice? Exhortándoos que, mire lo que fue necesario que Judas escribiera a los hermanos y a la iglesia, que contendáis ardientemente por la fe. La palabra griega epagonisestai significa luchar con los hermanos desde arriba, ¿sí? O sea que la lucha que se va a entablar es una lucha desde el espíritu, ¿cierto? Por la fe. ¿Cuál fe? Es lo que dice, que ha sido dada una vez a los santos. Quiero leerlo de la Biblia de las Américas, este mismo texto, para que entendamos una palabra. Judas, capítulo único, versículo 3. Dice: amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada y dada a los santos. Entonces, donde dice dada, la palabra también es entregada. Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Espíritu Santo por medio de Judas? Que juntos luchemos ardientemente por la fe que se nos dio. Y en este caso, la fe dada
es el depósito de la doctrina. Es las verdades fundamentales del Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, aquí la fe no es la fe subjetiva, ¿cierto? La que nosotros tenemos al creer, sino la fe es el compendio de las doctrinas acerca de Dios. Todas las verdades fundamentales, en algún momento, primeramente a la iglesia se le entregó por los apóstoles, ahora los apóstoles nos la entregan a nosotros, ¿por qué? Por la palabra, ¿cierto? Entonces nos pide que contendamos por esa fe, que es el compendio de las verdades del Evangelio, las verdades fundamentales y las verdades básicas acerca del Evangelio. Es por eso que nosotros debemos contender ardientemente. Y lo que hicimos en la serie precisamente fue eso, presentar razón y demanda de nuestra fe. ¿Por qué creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Por qué creemos que la salvación es completa y perfecta en Cristo? ¿Por qué creemos que no hay salvación fuera de Cristo? ¿Por qué creemos que no hay más Dios, solo uno? ¿Cierto? Entonces, todas las verdades fundamentales del Evangelio fueron dadas o entregadas una vez para siempre. ¿A quién? A los santos. Entonces, ese fue uno de los motivos de la serie, que contendamos ardientemente por el depósito que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Las creencias, las enseñanzas esenciales acerca de Cristo proclamada por los apóstoles y por quién más. Ahora la iglesia, los creyentes siguen proclamando esas verdades. Sumemos la palabra, versículo 17. Entonces mire que viene hablando de lo mismo. El versículo 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas ¿por quién? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esas palabras dichas por los apóstoles son el compendio de la fe del Evangelio. Y nos dice Judas: tened memoria de las palabras que nos fueron dichas por ellos, ¿cierto? Entonces, nosotros no creemos en revelaciones nuevas. Hay cosas que nosotros no conocíamos, pero están en la palabra y se revelan para nosotros. Eso es algo nuevo, pero ya está en la palabra. No hay revelaciones nuevas fuera de la palabra, porque todas las revelaciones y la palabra fue dada una vez y para siempre a los santos. Amén, hermanos. Entonces, por eso dice: tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar cuáles fueron esas palabras. Hechos 2, en parte, versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Mire cómo dice. Hechos 2, 42. Hechos 2, 42, todos conocemos el texto. Dice: y perseveraban en ¿qué? La doctrina, la enseñanza, la dida ¿qué? ¿De quién? De los apóstoles. Esa fue la fe que una vez fue dada a los santos. Tened memoria de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las palabras dichas por ellos se convierten ¿en qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Y la doctrina de los apóstoles es acerca de quién? Acerca de su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿en qué se persevera? ¿Por qué se tiene que luchar ardientemente? Por la fe que una vez fue dada, que son las palabras de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y es la doctrina de los apóstoles y los profetas, que son el fundamento de la fe. El fundamento de la fe no es algo fuera de la palabra. El fundamento de la fe es en la palabra y es nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Judas, capítulo 1, versículo 4 ahora. Leímos el 3, ahora vamos a leer el 4. Versículo 4. Entonces ya leímos el 3, donde decía: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, epagonisestai, ardientemente,
y esa palabra es única en el Nuevo Testamento griego, no aparece en ningún otro lado más. Por la fe, entonces ya sabemos que la fe es el compendio y el conjunto de las doctrinas dadas por nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y por los apóstoles a la iglesia. ¿Listo? Que una vez ha sido dada o entregada, fue una vez entregada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente o clandestinamente o han entrado por el lado. Cuando decimos por el lado, es lo que dice el Señor Jesucristo. El buen pastor entra por la puerta, pero los ladrones y salteadores entran ¿por dónde? Por la ventana. Estas personas han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados o marcados de antes para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más hacen? Niegan, o como dice otra versión, contradicen al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la Biblia textual, hermano, que tiene ahí? 4. Entonces, porque han entrado disimuladamente ciertos hombres impíos, destinados desde antiguo para este juicio, los cuales convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesús el Mesías, nuestro único soberano y Señor. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Niegan, contradicen a Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, el único soberano Dios. Entonces, una de las particularidades de los falsos es que niegan la divinidad del Señor, la soberanía del Señor. Eso es lo que hacen. Niegan la divinidad del Señor y su soberanía como cabeza de todas las cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan su divinidad, los mormones niegan su divinidad o dicen que es un Dios entre muchos dioses, ¿cierto? Los católicos niegan su soberanía porque establecen otra soberanía. Y los unicitarios niegan su divinidad, la del Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Niegan a Jesús el Cristo, leyéndole la Biblia textual, que es el único soberano Dios, hermano. Y estos entraron encubiertamente, o sea, se hacen pasar como si fueran creyentes. Y por eso es que vimos todas estas organizaciones, hermano. Ese mismo lenguaje lo utiliza Pedro. Vamos a 2 de Pedro 2, versículo 1. 2 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1. Ahí atrás. El mismo lenguaje lo utiliza Pedro. Dice, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. ¿Listo? Como habrá entre nosotros, ¿qué habrá entre nosotros? Falsos maestros. Entonces, hubo pseudos profetas en Israel, ahora en la iglesia se introducirán, no es iglesia, se introducirán pseudos maestros, ¿cierto? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer ellos cuando se introduzcan? Que introducirán encubiertamente, o sea, van a tratar de hacer lo que van a hacer muy disimuladamente, que no sea muy exhibido, ¿cierto? Van a ser muy sutiles, hermano. Por eso es necesario conocer el consejo de Dios. Que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías. Y recuerda que esa es la palabra que utilizamos al principio, griega, hairesis, heresiología. Introducirán herejías destructoras. ¿Y qué más? Y aún negarán lo mismo que hacen los otros, que leímos en Judas. Negarán o contradecirán, aquí dice negarán, al Señor o al soberano que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Aquí la palabra donde dice rescató, traduce más correctamente es compró. La palabra griega es agorazo, que ahorita que estuvimos con los hermanos en Facatativa, estuvimos hablando de exagorazo, que significa, agorazo viene de agora, el mercado público donde se iba a comprar esclavos, ¿cierto? Donde dice aprovechando bien la oportunidad. Ahí habla acerca de una compra en el momento oportuno. Entonces, la traducción más correcta es, y negarán al Señor que los compró. Entonces, hay dos diferencias en rescatar y comprar. En la compra se paga el precio para salvar, pero rescatar hace referencia a aquellos que acepten el precio que se pagó por ellos, ¿cierto? Entonces la traducción no es rescató, sino compró, porque los que rescatan son los que reciben el precio, o sea, creen en el Señor, y estos pseudos profetas y pseudos maestros no creyeron en el Señor. Entonces, ¿por qué nosotros debemos entonces contender por la fe? Porque hay muchos que convierten en libertinaje la gracia del Señor Jesucristo. Hay muchos que niegan la soberanía y la divinidad del Hijo de Dios. Hay muchos que van a introducir herejías encubiertamente que van a destruir. Entonces, por eso hay que presentar defensa de la fe que no nos fue dada, la doctrina apostólica. Amén, hermano. Ahora, ¿cómo combatimos nosotros eso? De la manera que lo que hemos hecho, como dicen las Escrituras. Primero, una de las maneras de combatir esto siempre va a ser ¿qué? La palabra. El fundamento dado por los apóstoles en su palabra. La suma de las doctrinas en la palabra. Por ejemplo, mira lo que dice el capítulo 1, versículo 19 de segunda de Pedro. Mira lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. O sea, no hay nada más seguro que la palabra de Dios. Los sueños no son seguros. La visita de ángeles no son seguros. Las especulaciones no son seguras. ¿Qué es lo más seguro? La palabra de Dios, y por eso nosotros insistimos en esta serie que nosotros debemos irnos a su palabra. Una de las cuestiones que nosotros vimos en esta serie fue, los mormones se le apareció un espíritu en mí. A la señora Guay constantemente había un ángel que es un espíritu dándole revelaciones. ¿Cierto? Al Islam se le apareció un ángel, a Mohamed, Gabriel. Nosotros debemos ir a la palabra y pagar un precio en estar en la palabra para conocer al Señor y establecer los fundamentos de la iglesia por medio de la palabra. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar luz a nosotros? La palabra, porque es luz. Y ella va a alumbrar en nosotros como una antorcha en un lugar oscuro, que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el fósforo, salga en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, la Escritura misma nos muestra cómo combatir las herejías, aquellos que niegan al único Dios y soberano y niegan la divinidad del Hijo de Dios. ¿Cómo combatir los falsos maestros? ¿Cómo? Yendo a la palabra profética más segura. Miren lo que dice Isaías, que ya lo hemos leído, Isaías 8:20. Ya lo hemos leído. Recuerda, estar atento a la palabra es como una antorcha que va alumbrando hasta que esclarezca el sol, ¿cierto? Miren lo que dice Isaías 8, versículo 20. Lo mismo que viene hablando. Isaías 8, versículo 20. A la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? La palabra de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no, ¿qué? Les ha amanecido. Entonces, cuando no estamos en la palabra, pues no se podrá cumplir lo que acabamos de leer en 2 de Pedro 1:19. Que cuando nosotros vamos a la palabra profética más segura, que es una antorcha, ella empieza a alumbrar hasta que el día esclarezca y Cristo salga en el corazón. Entonces, si no vamos, se cumple lo que dijimos acá. A la ley y al testimonio, si no se va la palabra, es porque no le ha amanecido. Todavía está en oscuridad.
Es lo mismo que dice allá. Hasta que el día esclarezca, hasta que amanezca. Entonces, si nosotros no decimos conforme a la Escritura, es porque no nos ha amanecido. Por eso debemos tratar de ser lo más bíblico posible que se pueda, hermano. Porque al ser lo más bíblico que se pueda posible, es porque efectivamente se está teniendo luz. Porque se está teniendo en cuenta la antorcha que alumbra, que es su palabra, hermano. Y eso es lo que las organizaciones religiosas sistemáticas sectarias no quieren. Prefieren ir a sus libros, a sus otras Biblias, a sus otras revelaciones fuera de la Biblia. Y eso es lo que estamos combatiendo. Vámonos a la palabra de Dios. Volvamos a la Biblia. ¿Qué pasa cuando uno se vuelve a la Biblia? Mire lo que dice Gálatas 1, que ya también lo leímos en algunas reuniones. Gálatas 1, versículo 6. El contexto era que los judaizantes se habían introducido en medio de los hermanos en las iglesias en Galacia y estaban tratando de enseñarles que la justificación era por las obras, ¿cierto? Entonces dice el apóstol Pablo, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, o sea, el llamamiento de los Gálatas. Y el llamamiento de la iglesia no es por ninguna obra. ¿Es por quién? Por la gracia en Cristo, ¿cierto? Para seguir un evangelio diferente. O sea, los hermanos empezaron bien por el evangelio que era la gracia en Cristo. Pero con el pasar del tiempo, cuando se introdujeron los judaizantes, ellos empezaron a irse para otro evangelio diferente. Pero mira lo que dice Pablo. No que haya otro. O sea, no existe un evangelio diferente, existe un único evangelio, aunque tiene varios aspectos. El evangelio eterno, que es el evangelio de la gracia y del reino, pero es el mismo evangelio. No que haya otro evangelio, sino que algunos, recuerda lo que leímos, algunos han entrado encubiertamente, algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces Pablo va a presentar el antídoto para cuando alguien quiera pervertir el evangelio. Más si aún nosotros son los apóstoles, ¿cierto? O un ángel del cielo, un espíritu, os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿sea qué? Anatema, hermano. Mire cómo Pablo por el espíritu guarda a la iglesia de seguir un evangelio diferente. Dices, nosotros ya le hemos predicado un evangelio, en este caso por gracia, la salvación por gracia. Si nosotros mismos venimos a predicarles otro evangelio, o si viene un ángel del cielo, un espíritu, a predicarle otro evangelio, que fue lo que pasó con Smith y con la señora Guay, sea anatema. Mire cómo Pablo guarda a la iglesia por el espíritu de no recibir otro evangelio. Él predicó un evangelio, los apóstoles predicaron un evangelio, ¿cierto? Si alguien viene a predicar otro evangelio, Pablo dice que sea anatema. Incluso nosotros, si venimos a ustedes otra vez y traemos otro evangelio diferente al que le hemos predicado, sea anatema. Incluso un ángel del cielo y viene y les predica otro evangelio que no se ajusta al que le hemos predicado, sea anatema, maldito, separado para maldición, para destrucción. Es un asunto terrible y complejo predicar otro evangelio porque se cae en anatema, hermano. Es un asunto para tomar a la ligera. Y por eso es que combatimos esto, hermano. Nos sumamos a los muchos hermanos que ya han combatido las herejías en siglos anteriores. Como lo dijimos en la primera reunión, los primeros libros que sacaron los hermanos apologistas, todos eran contra Noeto, contra Praseas, contra los arrianos, contra los valentinianos, contra los gnósticos, contra. Mas si alguno anunciare, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente, que el que os hemos anunciado sea ¿qué? Anatema. Un evangelio contrario o añadido a lo que ya se dio, hermano. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos a seguir considerando y vamos entonces este primer aspecto de tener cuidado y de combatir la fe que nos fue dada a los santos. Es bíblico. Hay otro texto que habla también de que tenemos que presentar apología, lo dice Pedro. ¿Listo? Pero con el de Judas vamos a tener en estos momentos. Vamos a ir a 2 de Juan,
capítulo único. Vamos a leer. Vamos a mirar entonces el otro aspecto, que es el galardón, ¿cierto? Segunda de Juan, capítulo único. Vamos a ver, leerlo desde el 1 para tomar todo el contexto. Dice: el anciano a la señora elegida. Aquí señora es la palabra griega curia. Algunos han dicho que posiblemente podía ser un nombre de alguna hermana, ¿cierto? La palabra griega para señor es curios y el femenino es curia. ¿Me va a decir algo, hermano? Yo sí la leí. ¿Ah? Yo sí la leí. Ah, ok. Otros han dicho que efectivamente que está hablando de la iglesia, que es la elegida, como dice la Biblia textual, la señora electa. El anciano a la señora elegida, ¿y a quién más? Y a sus hijos, a quienes yo, el apóstol, amo en verdad. No solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Listo? Versículo 2. A causa de la verdad, y aquí la verdad viene siendo una persona. ¿Por qué? Mire lo que dice. A causa de la verdad que permanece en nosotros. ¿Sí ves? ¿Y qué más? Y estará siempre con nosotros. Aleluya. ¿Cierto? Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Hijo del Padre. En verdad y en amor. 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Recuerde que la verdad en los versículos anteriores era una persona, Cristo el Señor. Conforme al mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento que hemos tenido desde el principio? Que nos amemos los unos a los otros. Y va a empezar a explicar. Y este es el amor. Que andemos, o la Biblia textual dice, que sigamos andando según sus mandamientos. O sea, nos amemos los unos a otros, pero ¿cuál es el amor? Que andemos según sus mandamientos, ¿cierto? Y este es el mandamiento, que andéis en amor. La Biblia textual y el manuscrito griego más antiguo, donde dice amor, dice que andemos en Él. Naturalmente, Él es el amor. En el contexto que venimos hablando, el amor es una persona. Que andemos en Él, o sea, en el amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Mira, hermano, este andar en amor es conocer el amor. Y cuando se conoce el amor, se anda en Él. Por ejemplo, sumemos la palabra. Ahí atrás, 1 Juan 3:23. Y ese texto nos va a demostrar que el mandamiento de amarnos los unos a los otros también incluye creer en la persona y en la divinidad de Jesucristo. Miren lo que dice 1 Juan 3:23. Dice, y este es el mandamiento, lo mismo que decía acá, este es el mandamiento, que andéis en Él. Ahora aquí nos dice, este es el mandamiento. ¿Cuál? Que creamos ¿en quién? En el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Sí ves? Creer en el nombre del Hijo de Dios, amar al Hijo de Dios y conocer al Hijo de Dios es también andar en los mandamientos de Dios. Volvamos al 2 de Juan 2:7. Entonces leímos, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento en el que leímos en 2 de Pedro, de Juan 3:23, decía que creamos en el nombre del Hijo. Acá nos dice que andemos en Él, que creamos en Él, en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, con todo lo que implica creer en el nombre del Hijo de Dios, creer en su persona, creer en su obra, creer en su divinidad y creer que es el Hijo de Dios. Eso, todo lo que implica creer en el Hijo de Dios, todo lo que ha dicho el Padre acerca del Hijo por medio de los apóstoles a través del Espíritu Santo. 7. Porque muchos, mira entonces ese por qué, está concatenando la idea al verso anterior. Entonces, ¿por qué tenemos que andar en ese mandamiento de creer en el Hijo de Dios y andar en Él? Porque muchos engañadores han salido por el mundo.
Muchos engañadores han salido por el mundo. Y casi siempre el engaño está relacionado con la persona de Jesucristo. Porque el diablo sabe, el maligno sabe, que si distorsiona la persona de Jesucristo, los hombres no se salvarán porque la salvación es en Cristo únicamente. Por eso ataca a la persona del Hijo de Dios. Por eso dice que el Hijo de Dios es creado. Por eso dice que Jesús no es el Hijo de Dios, sino la carne es el Hijo de Dios. Por eso dice que en el Hijo de Dios no hay dos naturalezas, ¿cierto? Por eso dice que el Hijo de Dios era una apariencia, lo que decían los docetistas, o lo que decía Cerinto, que era dos personas en Cristo, sino una. Muchos engañadores, porque muchos engañadores han salido por el mundo. ¿Qué hacen estos engañadores? Que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La palabra confiesa en el griego homolegeo significa decir lo mismo. Que no dicen lo mismo que ¿quién? ¿Qué hemos venido hablando? De los apóstoles. Las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de los apóstoles. La fe una vez dada a los santos. Esa fe incluye que se confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y los falsos y engañadores niegan que Jesucristo ha venido en carne. Vamos a mirar qué significa negar que Jesucristo ha venido en carne. Primero, significa negar que Dios ha venido en carne. Eso es lo que significa negar que Jesucristo ha venido en carne. Uno de los primeros aspectos. Vamos a sumar la Biblia. Primera de Timoteo 3, versículo 16. Todos conocemos el texto, ¿cierto? Primera de Timoteo 3, versículo 16. Todos conocemos el texto, vamos a repasarlo. El negar que Jesucristo ha venido en carne, según la revelación bíblica, equivale a negar que Dios ha venido en carne. Vamos a leerlo, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál? Dios fue manifestado en carne. Los manuscritos griegos más antiguos dice Él fue manifestado en carne. Dios fue manifestado, alguien manifestó a Dios. Ahí creemos que el Padre manifestó al Hijo y el Hijo es Dios con el Padre. Entonces, los que niegan y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, niegan que Dios ha venido en carne. O sea, no le atribuyen divinidad al Hijo de Dios. ¿Eso lo hace quién? Los engañadores. Dios fue manifestado en carne. Volvamos a 2 de Juan. Y dice, porque muchos han salido por el mundo, engañadores, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. O sea, la divinidad del Hijo de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto se niega cuando se confiesa que Jesucristo no ha venido en carne? Pues el aspecto que se niega es que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a mirar. Mateo 16. Texto que ya leímos, vamos a volver a leer. Mateo 16, versículo 16. Mateo 16, versículo 16. Mateo 16, vamos a leer del 15. Estando el Señor con los judíos o los apóstoles en Cesarea. Y les dijo a vosotros, ya le había preguntado previamente, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijeron, dicen que eres esto, eres esto. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y presta atención. Respondiendo, Simón Pedro le dijo, ¿cuál es la confesión del Espíritu Santo? Tú vas a comprobar y aprobar un espíritu, es por la confesión que tiene acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Mire la confesión del Espíritu Santo por Pedro. Porque cuando Pedro confiesa, ¿qué le dice el Señor Jesús? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo se lo reveló? Por el Espíritu. Entonces, ¿qué confesó el Espíritu? Tú, ¿quién es ese tú? Jesús,
Eres el Cristo. ¿Te acuerdas que estamos leyendo en segunda de Juan? El que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese Jesús es el Cristo. Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro? Tú, Jesús, eres el Cristo. ¿Y qué más va incluido en la confesión de que Jesús es el Cristo? El Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué más se niega? Los falsos profetas y los engañadores niegan que Jesucristo ha venido en carne. Primero, niegan que Dios se hizo carne. Porque eso lo dice el texto. Dios fue manifestado en carne, Él fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién es Él? El Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, el que niega que Jesucristo ha venido en carne, niega también que el Hijo de Dios se hizo carne. Mire lo delicado del asunto. Se niega que Dios se manifestó en carne, el Hijo, y también se niega que Jesús el Cristo es el Hijo del Dios viviente. Por ende, el que niega al Hijo, ¿qué pasa? No tiene al Padre. Así de sencillo, ¿no? Volvamos a 2 de Juan 1. 2 de Juan capítulo 1, versículo 7. Entonces volvamos. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan o dicen lo mismo que los apóstoles y el Espíritu a través de los profetas y apóstoles, que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién hace esto? ¿Quién es? El engañador y el anticristo. O sea que una persona que no confiesa que Dios fue manifestado en carne y que Jesús el Cristo es el Hijo de Dios, es un espíritu de anticristo, hermano. Y es un engañador. Y por eso nosotros tenemos que descubrir las obras de la tiniebla. Por eso la serie se llama Al Descubierto. Ahora, ¿cómo nos dice el Espíritu Santo también que podemos nosotros evitar los espíritus engañadores? Vamos a ir a 1 de Juan ahí mismo, capítulo 4, vamos a leer desde el 1, que ya lo leímos en la otra reunión, vamos a volverlo a leer. 1 de Juan capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, viene hablando de lo mismo, sino que ¿qué? Prueben, probad. No es diabólico, como decían algunas organizaciones, que es diabólico que las prueben. Claro, porque sabe que si las prueban van a salir faltas. Es bíblico probar los espíritus. Eso es el mandamiento del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. La palabra dokimazo significa examinar. Entonces, cuando una persona dice que es creyente, cuando hay una organización que dice que es cristiana, nosotros estamos en todo el derecho de probarlos y examinarlos para ver si es un espíritu, si es el espíritu de Dios o si es un espíritu anticristo de engañador. ¿Cómo lo probamos? Amado, no crean los espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, los engañadores. En esto conocer el espíritu de Dios. ¿En qué nosotros vamos a conocer cuando alguien trae el espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Recuerda lo que vimos en 2 de Juan? Hay falsos engañadores que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, ahí tú vas a saber cuando un espíritu es de Dios o no es de Dios. Cuando confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y confesar que Jesucristo ha venido en carne implica confesar que Dios se ha manifestado en carne y confesar que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Sí me entiendes? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea que el espíritu que dice que Jesucristo no es Dios, que Dios no se manifestó en carne, y el espíritu que dice que Jesucristo no es el Hijo del Dios viviente, no es de Dios, hermano. ¿Y este es el espíritu de qué? Del anticristo, hermano. Y por eso consideramos esta serie, hermano, porque hay mucho espíritu de anticristo encubiertamente que se hace pasar por cristiano. Y esto es para descubrirlo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Vamos a 2 de Juan 1:8, ahora 8, y vamos a llegar a la parte del galardón. Mira el contexto en que viene hablando. Viene hablando de que conozcamos el amor, que es Cristo.
viene hablando de que caminemos en el amor, que es Cristo. Luego nos dice por qué, porque hay muchos engañadores, ¿cierto? Y amarnos los unos a los otros también es darnos a conocer realmente al Cristo bíblico revelado por los apóstoles y profetas. Y en el mismo contexto, versículo 7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace eso es el engañador y el anticristo. Presta atención. No es un asunto de que no estamos de acuerdo en doctrina y ya, no. Es un asunto que es un espíritu de engaño y es un espíritu de error y es un espíritu anticristo, hermano. Y nosotros no podemos decirle amén a eso. Versículo 8. Mirad por vosotros mismos, en el contexto que viene hablando de que Jesucristo ha venido en carne. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? Galardón completo. Entonces, ¿en qué tiene que ver el galardón completo con lo que venimos hablando? Con la confesión acerca del Hijo de Dios, con el conocer más claramente al Hijo de Dios revelado por los apóstoles y los profetas. Hay un galardón por conocer al Hijo de Dios. La Biblia textual en ese mismo texto dice, mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Galardón, todos conocemos, la palabra griega es mistos, que significa paga por un servicio, una recompensa, ¿cierto? Entonces el Señor también va a dar un galardón y una recompensa en esta vida y en la venidera por conocer claramente quién es Jesús, por negar y pagar un precio a estar a sus pies en su palabra para conocer quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, si no se conoce, miren lo que decían los apóstoles, nosotros hemos forjado algo en ustedes, ¿cierto? Y si ustedes se dejan extraviar, van a perder ese galardón por conocer al Hijo de Dios. Mirad por vosotros mismos que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Es eso de presentar al Hijo de Dios claramente como ha sido revelado. Es un trabajo que habían hecho los apóstoles en los hermanos. Habían hecho un trabajo y les dicen, cuando venga alguien, prueben los espíritus, porque si lo aceptan, van a perder galardón. Y van a ser como si nosotros hubiéramos trabajado en vano en ustedes. Mirad por vosotros mismos que no perdáis el galardón, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis ¿qué? Galardón completo. ¿Sí ves? ¿Cuál es la intención del Espíritu Santo en relación con conocer a Cristo? Que recibamos un galardón completo, hermano. ¿Ya pensó el Señor, cierto? Y por eso hay que esforzarnos en la gracia que es en Cristo para conocerlo a Él claramente, sin sombra de variación, como muchos lo han querido presentar. Nosotros presentamos a Cristo de acuerdo a la luz que hemos tenido y le hemos conocido. No podemos presentarlo aún más allá, porque aún de pronto algunos aspectos que no hemos conocido, pero de acuerdo a la luz que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo y le hemos conocido, así nosotros manifestamos. Y habrá muchos más hermanos que lo han conocido más y lo van a conocer un poco más, ¿cierto? Mirad por vosotros mismos, en relación del contexto de los falsos engañadores, falsos profetas, los que no confiesan a Jesucristo como el Hijo de Dios, que Dios ha venido en carne y que es el Hijo de Dios viviente. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, porque eso lo forjaron los apóstoles en los hermanos, sino que recibáis el galardón completo. Entonces, por no conocer al Hijo de Dios hay una pérdida. Versículo 9, y mire que viene hablando de ese mismo contexto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Aquella que Él le dejó a los apóstoles, aquella que Él le dejó a los profetas, y aquella que los apóstoles y los profetas nos dejaron a nosotros por su palabra, no fuera de su palabra. Cualquiera que se extravía, la palabra se extravía significa ir al contrario o más allá de la enseñanza acerca de Cristo dada por los apóstoles y profetas. Nosotros no podemos ir más allá, no podemos añadirle ni quitarle a lo que los apóstoles revelaron acerca del Hijo de Dios. Por eso hay muchos que tienen comezón de oír cosas nuevas
en vez de ir a la palabra. Ahí está todo lo que necesitamos, la palabra profética más segura. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y la doctrina de Cristo está relacionado en la confesión acerca de Jesús como el Cristo, como Dios manifestado en la carne y como el Hijo del Dios viviente. El que no tiene esa doctrina, ¿qué dice la Escritura? No tiene a Dios, hermano. Es un asunto complejo. Es un asunto complejo porque no se tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Ahí vemos nosotros la unidad que hay. Donde está el uno está el otro. Y si tú tienes al Hijo confesado, como se reveló en la palabra, lo tienes confesado como Jesucristo que ha venido en carne, Dios que ha venido en carne, y Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues tienes al Padre y al Hijo, por la confesión que tiene acerca del Hijo de Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea que Pedro tenía al Padre y al Hijo por confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Donde estaba el uno, estaba el otro. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por ende, el que se extravía no tiene al Padre y no tiene al Hijo. No es un asunto de que no, solamente es que no pensamos iguales o estamos en diferencias por ciertos puntos doctrinales. No. Es un asunto de que no tienes habitando al Padre y al Hijo en ti, hermano. Es un asunto complejo. Por eso el Espíritu se prueba con la confesión que tiene acerca del Hijo de Dios. Es ahí donde tú lo pruebas y lo pones en una balanza. Si lo confiesas de acuerdo como lo confesaron los apóstoles, los profetas y el Padre a través del Espíritu por medio de ellos. Tienes un Espíritu de Dios. Si no lo confiesas y tu confesión dista de lo que dice la palabra, estás lejos. ¿Sí? Y a los hermanos se les escribe, mira que no se dejen engañar para que reciban el galardón completo. Entonces hay un galardón, hay una recompensa a los creyentes por la confesión y el conocimiento que se tenga de su Señor, hermano. Amén, hermano. Terminemos con un texto en 2 Tesalonicenses 2:15. Entonces hay que perseverar en la doctrina de Cristo, en su encarnación, en su divinidad, en su ascensión, en la completación que hizo en la obra en la cruz. En todo lo que es la doctrina de Cristo hay que perseverar, hermano. Fuera de Cristo no hay salvación. Solo en Cristo hay salvación. Hay que perseverar en la doctrina de Cristo, dada por los apóstoles y los profetas. Irnos a la palabra profética más segura. Y terminemos con 2 Tesalonicenses con un consejo que nos da el Espíritu Santo. 2:15. Un consejo para la iglesia. 2 Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, 2 Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estar firmes. ¿Y qué más? Y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Que aquellas verdades que fueron dadas una vez a los santos y para siempre, la fe, la doctrina acerca de Cristo, el Hijo del Dios viviente, la doctrina acerca de que Jesucristo vino en carne, la doctrina acerca de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la doctrina dada por los apóstoles y los profetas, las verdades fundamentales del Evangelio. El Espíritu Santo nos da un consejo de que tenemos que retener la doctrina que hemos aprendido. Pero antes nos dice que estad firmes, parados en lo que hemos recibido para poder combatir por esa fe que una vez fue dada a los santos, hermano. Amén. Entonces, con este compartir culminaríamos la serie de heresiología. En este compartir presentamos nosotros por qué es necesario dar defensa de la fe, de acuerdo a lo que dijo los apóstoles, los profetas, por el Espíritu, y que también hay un galardón por nosotros conocer claramente a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano. Amén. Vamos a agradecerle al Señor por este tiempo que nos dio y vamos a orar a nuestro Señor.